Brasil es ese lugar donde la magia puede ocurrir, y quizá no ha sido la magia, quizá no ha sido nada más allá de una lluvia, pero ha sido donde hemos vuelto a ver a un equipo que parecía muerto en las primeras posiciones. Además, como datos digo que por primera vez en mucho tiempo, hemos visto a los 5 equipos que lideran la tabla de constructores dentro de la Q3. Vamos a haceros el resumen a lo que ha sido la clasificación del Gran Premio de Brasil, comenzando por supuesto pues con el mítico Ayrton Senna. Una clasificación que comenzó antes incluso de disputarse, debido a que se retrasó el comienzo de la misma, debido a que estaban limpiando el asfalto, debido a que en la primera sesión de libres, la primera y única, se habían encontrado con muchísimos trozos, muchísimas partes que estaban ensuciando los neumáticos y de esa forma perjudicando el rendimiento. Pero después de 15 minutos la sesión dio comienzo con ya el cielo algo encapotado. Había amenaza de lluvia, pero este iba a llegar al final de sesión, por lo que la Q1 se disputó con cierta normalidad. Además, veíamos en los primeros momentos ya pilotos bloqueados debido a la nueva norma que se ha introducido de que tienes que dejar espacio entre la salida del pit lane y la segunda línea del coche de seguridad. En las primeras vueltas íbamos viendo ya a los primeros pilotos ir cerrando, con un Norris que hacía una vuelta bestial hasta el punto que ni el propio Max Verstappen era capaz de superarla en estos primeros instantes, demostrando que McLaren venía muy fuerte. Y también veíamos a un Lewis Hamilton meterse en segunda posición en los primeros instantes, con un Max Verstappen que se quejaba además de que su coche estaba botando como un canguro. Los Ferrari necesitaban hacer un segundo intento, porque no fue bueno el primero, con un Leclerc que se colaba en primera posición, y llegaba un Oscar Piastri echando chispas para quedar inmediatamente detrás suya en segundo lugar. Y luego venía Sergio Pérez, que tampoco fue bueno su primer intento, para ponerse quinto posicionado. La pista estaba mejorando y tal era así que veíamos incluso a un Alexander Albon escalar hasta la cuarta posición, a una décima del ritmo de Leclerc. También llegaba por atrás Carlos Sainz para quedarse sexto y asegurarse por los pelos el pase a Q2, y un George Russell que marcaba el mejor tiempo de la Q1, y sobre todo destacando como eliminados ambos Alfa Tauri, los mismos que el fin de semana pasado rendieron muy bien, aquí caían en la Q1. Los tiempos fueron los siguientes, siendo eliminados los dos Alfa Romeo, con Guan Yu Zhou en último lugar y Valtteri Bottas 18º, en 19º Logan Sargeant, y los dos Alfa Tauri, como os hemos comentado, 16º y 17º. Y ya la Q2 daba comienzo, el cielo seguía encapotado, pero todavía no había esa cierta amenaza de lluvia, y llegaban los primeros intentos, destacando sobre todo un Fernando Alonso que se quedaba muy cerca en cuarta posición. Pero vemos también venir por delante a Lewis Hamilton, que le conseguía superar, Stroll se conseguía poner por delante, los dos Red Bull lideraban la tabla, y llegaba un Lando Norris para separar a ambos Red Bull, logrando escalar hasta el segunda posición. Le lograba superar detrás George Russell, que escalaba también hasta ese segundo puesto, hasta que su tiempo también fue arrebatado por Charles Leclerc, quienes también necesitaron en esta segunda sesión los dos Ferrari hacer un segundo intento. Y el segundo intento de los Aston Martin fue antes que el segundo intento del resto, llegando a ver a un propio Fernando Alonso escalar hasta el segundo puesto. Cuando su ingeniero se lo comentó, la reacción de Alonso fue de puro asombro, y en los últimos momentos llegaban ya los segundos intentos del resto de la parrilla, con Norris consiguiendo ponerse en la primera posición, y tal era así su vuelta que Verstappen no lograba superarla. Realmente no lograba ni siquiera mejorar la vuelta que el neerlandés había logrado. En los últimos intentos llegaba Leclerc también para asegurarse su pase, y Stroll, que estaba en décima posición, conseguía pasar gracias a que ninguno de los dos Alpine, que eran los que quedaban por cerrar vuelta, conseguía mejorar, por lo que los eliminados en Q2 fueron los siguientes, con un Nico Hülkenberg en un 10º lugar, 12º para Esteban Ocon y seguido por Pierre Gasly, su compañero de equipo, en 14ª posición Kevin Magnussen y 15º Alexander Albon. Y llegó el momento de la Q3, llegó el momento donde todo se oscureció y estuvimos viendo con unas nubes bestiales muy oscuras, y sabiendo que era una clasificación aún
intento porque no habría segundo debido a la lluvia, y quienes primero lograsen llegar a la meta podrían tener una mejor pista. Los primeros en salir fueron los dos Aston Martin, anticipándose al resto de la parrilla, y ahí vemos como un Verstappen sí que lograba superarles, pero Stroll se ponía segundo y por detrás estaba Fernando Alonso. Stroll se había puesto por delante de Alonso únicamente por milésimas de diferencia, pero lo había logrado, y venían más vueltas por detrás y no lograban mejorarlo porque aunque no estaba todavía lloviendo, el viento era fortísimo. El único que lograba mejorar era un Charles Leclerc que escalaba hasta el segundo puesto, pero llegaban cerrando sus vueltas Lando Norris, los dos Mercedes, y ninguno conseguía mejorar. Los resultados a partir de aquí fueron en el orden en el que fueron saliendo de boxes, hasta el punto en el que finalmente llegó Oscar Piastri para salirse de pista, provocar una bandera amarilla, y aquí se acabó la sesión, porque el cielo se puso aún más oscuro, estaba Lance Stroll en tercera posición, que era lo más destacable, se llegaba a apagar todo como el propio Fernando Alonso decía, diciendo que era de noche ya, y la Fórmula 1 desplegaba una bandera roja y ahí se acabó todo, con un Max Verstappen que lograba la 11ª pole, acompañado en primera fila por Charles Leclerc, y como sorpresa, Lance Stroll en tercera posición. Le siguen detrás suya Fernando Alonso cuarto, que comparten los Aston Martin la segunda fila para el domingo. Los dos Mercedes le siguen con Hamilton a la cabeza, Russell sexto, luego está Norris acompañado de su amigo Carlos Sainz, Sergio Pérez en novena posición, y en décimo lugar vemos a Oscar Piastri. Este ha sido el tremendo resumen que hemos tenido de la clasificación del Gran Premio de Brasil. La magia ocurrió, una clasificación bestial, y con la resurrección, por supuesto, del equipo Aston Martin como la mayor de las sorpresas que hemos tenido, sobre todo Stroll. Vamos a ir hablándoos un poco de todo lo que ha ocurrido, pero por supuesto, Max Verstappen hace la pole. La verdad que, os voy a ser sinceros, creía que Mercedes este fin de semana iba a estar más cerca, quizá ha estado un poco condicionado por esa lluvia final, pero Verstappen logra su primera pole en el circuito de Interlagos, pese a haber logrado victorias y haber hecho actuaciones recordables, actuaciones históricas. Es la primera pole que logra aquí. Partirá desde la primera posición el domingo con una muy buena oportunidad de lograr la victoria, que no lo consigue aquí desde la temporada 2019. Acompañado en primera fila por Charles Leclerc, nuevamente el Ferrari destacando en clasificación. Además, lo ha hecho muy bien porque lo ha hecho en el momento en el que ya nadie estaba consiguiendo mejorar, pero ha llegado Leclerc para ponerse segundo, consiguiendo quedarse, eso sí, a casi 3 décimas de diferencia frente a Verstappen, pero da igual, tiene la segunda posición, venía de 2 poles consecutivas, intentará luchar ahora desde ese segundo puesto. Y ya ahora sí, ya hemos llegado, tranquilidad, los dos Aston Martin en segunda fila para el domingo. Tercera posición para Lance Stroll, cuarto para Fernando Alonso. Ahora os desgranamos un poco más lo que han hecho los dos pilotos, pero antes de nada, yo os quiero decir que, tranquilidad, Aston Martin lo ha hecho perfecto. Aston Martin han cumplido con lo que dijeron. Vinieron desde el jueves diciendo que ellos venían con los trabajos hechos, que traían ya pensada la configuración habiéndola probado en el simulador, traían un coche Frankenstein como lo hemos apodado, porque traían mejoras de todos los lados, las mejoras de Canadá, las mejoras de Estados Unidos y las mejoras de Qatar, las habían mezclado para hacer un coche intentando conseguir los mejores puntos fuertes. Y no sabemos cómo funcionará en otros circuitos, aquí lo ha hecho. Por eso os digo tranquilidad, no vayamos a tirar la casa por la ventana, no sabemos cómo funcionará en otros circuitos y esperemos que así igual. Pero vamos a disfrutar este fin de semana porque desde luego el domingo parten desde una posición espectacular ambos. Vamos a comenzar por Lance Stroll. Espectacular lo que ha hecho Stroll. Tercera posición y sobre todo lo más destacable por delante de su compañero de equipo. Se lleva mostrando todo el día, todo el viernes ha estado muy fuerte por delante de Fernando Alonso, hasta que finalmente ha logrado conseguir superarle en clasificación. Es la segunda vez que lo hace en toda esta temporada, si somos sinceros es la primera porque Barcelona fue por los daños de Fernando Alonso, pero muy bien Lance Stroll, se ha sentido muy cómodo desde el paquete de Austin, rindiese mejor o peor, él estaba muy cómodo y no lejos de Fernando, y ahora que en este circuito han funcionado muy bien, ha conseguido estar por delante. Veremos en el ritmo de carrera el domingo qué es lo que es capaz de hacer, pero es
una de las primeras veces que a Stroll le vemos realmente fuerte esta temporada. Y Fernando Alonso, que queda en cuarto lugar. Muy bien los Aston Martin y muy bien Fernando Alonso, superado por su compañero de equipo, porque ya hemos explicado que lo ha hecho de una forma espectacular, se ha sentido muy cómodo aquí y lo ha hecho muy bien, pero Alonso cae hasta esa cuarta posición. Un lugar tremendo de salida para el domingo, el mejor desde hace muchos grandes premios. Qatar partió desde el cuarto lugar, pero fue consecuencia de los límites de pista de otros pilotos, y lo importante será ver si consiguen quedarse con esas posiciones el domingo por ritmo de carrera, porque realmente no hemos tenido comprobaciones para ello. Y ahora bien, Alonso que consigue quedar cuarto en una forma muy lista que ha tenido los Aston Martin de ser los primeros en salir. Se han anticipado a todo el mundo, han sido los primeros en salir a pista y ha tenido efecto. Tremendo Aston Martin, hacía muchísimo tiempo que no les veíamos yendo tan bien. Después de los dos Aston Martin caen los dos Mercedes. La verdad que yo esperaba un mejor rendimiento de los Mercedes, lo llevo diciendo toda la temporada, toda la semana, que yo creía que iban a ir bastante mejor. Las posiciones también son condicionadas debido a la lluvia, porque después de los Aston Martin, el orden en el que han quedado, sin contar Leclerc, ha sido el orden en el que han ido saliendo, es decir, que eso ha condicionado muchísimo la clasificación, pero más allá de ahí no se han mostrado realmente fuertes en todo el día. En alguna ocasión han destacado, pero se han mostrado con problemas. Veremos si en ritmo de carrera consiguen estar en la pelea, que es lo que, como yo digo, me esperaba para este fin de semana en Interlagos. Luego, la verdad, podemos bajar ya hasta Lando Norris y los McLaren en sí. McLaren se ha mostrado bien, han tenido esa mala suerte de salir muy atrás. Bueno, Piastri ha sido el último en salir o el penúltimo, porque creo que Checo salió incluso detrás suya, pero se la han jugado. No iban a salir primero, se lo han jugado a intentar que no lloviese y pillar un mejor momento de pista. No les ha salido bien, en eso pues pecarán. Sergio Pérez cae hasta la 9ª posición. El motivo por el que Checo ha caído hasta el 9º lugar es únicamente por la lluvia. Ha esperado hasta los últimos momentos y pues no ha tenido la oportunidad de terminar su vuelta, pero ese es el motivo por el que cae hasta el 9º lugar. Así que este ha sido el resumen a la clasificación tremenda que hemos tenido en Brasil. Siempre ocurren cosas en el circuito de Interlagos y hoy no ha sido para menos. Se nos viene todavía un sábado trepidante, un domingo increíble, por lo que no te pierdas nada suscribiéndote al canal para estar atento a todo lo que ocurra en el mundo de la Fórmula 1. También puedes darle like a este vídeo para apoyarlo si te ha gustado. Déjame en los comentarios cualquier cosa que quieras comentar sobre esta clasificación y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.